Pero hablaba sobre Ajá. que no quería, Ujú. pues usted no quería nada con Dios. ¿Qué es lo que lo limitaba o qué es lo que lo llevaba a decir, contigo no quiero en este momento? Bueno, por un lado, ¿verdad? Los malos amigos, los placeres, ¿verdad? Unos problemitas que tuve con mi papá como que endurecieron mi corazón, ¿sí? Ya, Una golpiza que me dio mi padre dentro de sus imperfecciones, ¿no? sí, claro. Eso como que cerró mi corazón a Dios. Lo necesitaba, pero a la vez no quería nada con él. Wow. Ujú. Sí, es que sí, es complicado. A Ah, veces sí. sí, Ujú. porque, pues sí, ¿no? Que la mayoría de personas nos rehusamos a creer en este Dios bueno que es Claro, justo y amoroso por las sí, circunstancias que a veces, desgraciadamente, malos momentos de personas cercanas a nosotros nos marcan sí. y a veces pues, nos cerramos a eso. Y, y wow, entonces era prácticamente eso. Y dentro de iglesia, ¿qué eran las cuestiones? O sea, hablando de iglesia, Ajá. qué eran las... Lo que me impedía. Ajá. Bueno, por un lado eran el que, por ejemplo, no había un ambiente muy propio para mi niñez y adolescencia que me atraquera, ¿no? Por el otro lado, dentro de la misma iglesia a veces la crítica, como en muchas, ¿verdad? Pero pues uno como anda alejado de Dios le hace más caso a eso, porque Uh, realmente el ambiente en la iglesia es de lo mejor, ¿no? sí, Pero sí, sí. uno en su dureza sí lo ve, ¿no? Entonces, por el otro lado también, pues no había muchos jóvenes que me motivaran, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, eso dentro de la iglesia hacía que como que no me fuera atractiva. En determinado momento me parecía más atractivo lo de afuera. Sí, claro. Entonces yo creo que como pastores hoy en día y la iglesia se debe de preocupar por presentar a la juventud un ambiente donde ellos se sientan atraídos, ¿no? Sí, como, bueno, porque sí, siempre estuvo el hambre por Claro, conocer, claro, por así así, es. como que sí, Así esa es. Sí, necesidad. sí. Pero Sí. el hecho de un ambiente que no propiciaba pues a eso, Así es. tampoco, quizás la poca comunión que tenía con los mismos jóvenes de la iglesia, Ujú. el ir por costumbre más que La por rutina, la sí. rutina. Y Ujú. algo que usted decía dentro de Ujú. sus oraciones de no ser como los demás, en Ujú. cuanto a la tibieza, ¿no? Así Híjole, es. cuánto nos pesa ese sentido. Y es que veía algunos que como que se convertían, se avivaban un tiempo, estaban muy cerca, ¿verdad? Incluso predicaban y de repente pues, los veía alejados. Entonces, en determinado momento decía, yo no quisiera caer en esa situación, ¿no? Sí. Porque ninguno estamos exentos. Ah, claro, claro, Ninguno estamos así es. exentos Ujú. porque presiones y demás, Sí. la relación con Dios Ujú. es divertida. Sí, Están sus pros y sus cosas. Bueno, pruebas, ¿no? Momentos de pruebas donde eh, Dios nos dice a ver si sí es cierto que decide seguirme. sí. Durante ese momento en el que usted Ujú. comenzó a seguir, obedecer a Dios, ¿qué Sí. tipo de pruebas comenzó a enfrentar? Bueno, por un lado fueron las burlas de los amigos, entre comillas, ¿no? Mm, Recuerdo que en varias ocasiones yo tenía que cortarles la vuelta. En una ocasión estaban los amigos que me pasaban la droga, ¿verdad? Estaban ahí jugando en la calle y yo iba rumbo al templo con mi Biblia y de repente cuando los veo, entonces opté por irme hasta el otro extremo de la calle. Y ya iba librando aquello, ¿no? Cuando uno me ve y empieza a burlarse. Ujú. ¡Hey, hermano, ven! Y la carrilla en ese momento. En otras ocasiones la palomilla iba al templo, sí, ujú, a donde yo me congregaba, pero no iban a recibir de Dios, a cantar, a escuchar la palabra. ser honestos, ¿no? Se iban a hacer relajo y a esperar cuando yo saliera para burlarse. Cuando Wow. la reunión terminaba, iba de salida, ellos me salían al encuentro con las burlas, ya salió el hermano, miren, y detalles así. Pero fíjate que, aunque fue la carrilla del enemigo, había algo en mí que me decía,
si ellos hubieran experimentado lo que yo he sentido, si conocieran lo que yo estoy conociendo, no harían eso. Entonces fueron algunas barreras que hubo de momento, ¿no? Sí. Ujú. De eso de si hubieran conocido el amor que ahora usted estaba experimentando, Así es. no, vale, o sea, hagan lo que quieran, pero de aquí no Así me es. muevo. Eso no lo cambiaba por nada. Guau, no, pues Ujú. es que sí, Así la es. vida, el Ujú. amor completo de Dios y Claro. todo eso, ¿no? Y a partir de que decidió, de que Dios le llamó a rendir su vida, Ajá. a ver, Sí. de ahí al llamado de pastor, ¿cuánto tiempo fue? ¿O cómo fue Fue esa muy, parte? muy corto, mira, porque como yo ya había tenido un trasfondo cristiano, ¿verdad? Prácticamente yo me convierto el 23 de febrero, fíjate bien, el 23 de febrero. El detalle es que el 13 de abril de Semana Santa me bautizaron. De febrero a abril fueron pocos Sí, días, ¿sí? Y de allí, de abril al mes de junio, ya fue un tratar de Dios conmigo respecto al llamado. wow. En junio fue mi primer mensaje, no sé la verdad que prediqué, me invitaron y lo hice en junio, mi primer mensaje. Ajá. Bien rápido. Así es. Entonces Dios tratando conmigo a través de los sermones del pastor, a través de las lecturas bíblicas, de cassettes que yo escuchaba en aquel Sí, tiempo, ¿no? De los discos de esos de grandotes, Biblia, sí. los cánticos cristianos, en las predicaciones. Yo sentía que Dios me estaba hablando, ¿no? Entonces, el día 7 de septiembre del mismo 79, yo tuve que viajar a la Ciudad de México para prepararme. Wow. Cabe mencionar que en ese intervalo muy, muy corto, yo tuve que enfrentar también algunos obstáculos ya de mi llamado. Pero prácticamente entonces fue corto, ¿verdad? ¿Te imaginas del mes de febrero, que fue mi conversión, a septiembre? Pues Sí, pocos, rapidísimo. pocos, sí. Y qué padre que fue que ahorita platicamos sobre los obstáculos Sí, 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 que todos enfrentamos, pero sí. qué padre que fue que tomó la decisión de obedecer, porque también me ha tocado ver casos de que los llaman y palabras que incluso yo mismo hubiera querido que me dijeran así Sí. tan claramente. O Ujú. sea, más claro no lo puedes tener, compa. Dios te Así está es. diciendo que vayas de aquí a tal lugar y te está poniendo los medios. Sí, Pero no van. así pasa en muchos, Muchísimo. en varios que conozco ocurre eso. Sí, Sí. en varios que conozco ocurre eso, que Dios los está llamando y se resisten. Gracias a Dios que en mi caso no me resistí, ¿no? Ujú. Wow. ¿Y Pero cómo te pudo, qué fue lo que enfrentó? O sea, los obstáculos. ajá. Mira, fíjate que los conté en aquel momento y realmente eran como 10. Wow. 10 obstáculos, ¿eh? Ahorita te voy a mencionar dos, tres nada más. Un primer obstáculo tenía que ver con que yo no creía, Dios me estaba llamando, Ajá. pero yo no creía que fuera yo. Sí, ¿Cómo? en otras palabras, mira, yo tenía un concepto de la persona que era llamada por Oh, Dios, ¿no? ya, ya. Sí, tenía que ser una persona alta, güera, de ojos azules, Un David. bien preparado, ¿sí? Entonces yo me miraba y decía, pues yo no. Wow. Eh, entonces ese fue un obstáculo, el de mi personalidad, ¿no? Lo otro, mi educación, porque era muy escasa. Ujú. Otra también tenía que ver con mi autoestima, que estaba muy baja, ¿sí? Yo creía entonces que eran otras personas y no yo. Ujú. Otra de las luchas tuvo que ver con mis padres, ¿sí? Porque en la casa Dios me permitía ser la persona clave en el sostenimiento económico de ellos. Wow. Mis padres eran personas ya de edad. Mi papá se había accidentado, tuvo un golpe muy fuerte en el pulmón, él no podía laborar. Wow. Entonces, mis hermanas trabajaban, pero lo que ellas ganaban era para ellas. Entonces, Dios me usó en ese tiempo para que lo que yo ganara, de alguna manera, fuera el sostén de la familia. Wow. Entonces, mi pero era, bueno, yo me voy obedeciendo el llamado del Señor, pero de mis padres, ¿quién se encarga? Sí, claro. Ujú.
Así es. Wow. Lo curioso te lo digo rápidamente. Fíjate que ya cuando me tenía que ir a México, tuve los dos obstáculos últimos. Y uno tuvo que ver con que yo salí del trabajo ese día, porque todavía el último día, el 7 de septiembre, yo fui a trabajar, ¿eh? Fui a trabajar y cuando salgo tenía que ir a comprar alguna ropa y detalles que necesitaba, ¿no? Para el viaje. Sucede que cuando voy al centro de mi pueblo, de la ciudad, se viene un aguacero terrible, ¿eh? Entonces yo no podía regresar a casa. Para colmo, ahí cerca de donde vivía, se hacía una laguna, se hizo en esa ocasión. Yo no podía llegar a la casa. Entonces ahí en el centro afortunadamente vivía un hermano al que fui, le hice el planteamiento. Pero antes de eso, fíjate bien que como yo vi que el tiempo se me estaba cerrando, dije, ¿cómo le hago? Porque ya no voy a poder, ya faltaban como 2 horas para mi salida, tenía que ser a las 10 de la noche. Wow. Entonces, como andaba en el centro y yo conocía a la señora que vendía los boletos de ahí, entonces fui y le dije, ¿sabe qué? Yo compré un boleto para la Ciudad de México, pero mire cómo está la lluvia, no puedo ir a la casa. Le digo, yo vine para que me cancele mi boleto. En ese tiempo se podían cancelar unos minutos antes, ¿no? Entonces, fíjate lo que me dijo la señora. Me dijo, mira, yo le voy a cancelar sus boletos a ellos, pero a ti no te lo cancelo, como me conocía, ¿no? Medio me conocía, me Ajá. dice, pero a ti no te lo cancelo, tú te me vas a la Ciudad de México a como sea. Wow. Ujú. Entonces, al hermano que vivía allí enfrente, fui y le dije, como ella no quiso cancelármelo, fui con el hermano y le digo, oiga, me pasa esto. Y me dice, ¿y en qué te puedo ayudar? Le digo, si me echa el ray porque no puedo llegar a la casa y ya eh, para que yo pueda hacer todo, porque me quedan, en ese momento ya me quedan como 1 hora, 10 minutos. Entonces el hermano rápido sacó su camioneta, me llevó a la casa, eché los dos, tres trapos al El cajón. equipaje, ¿verdad? Y tuve que salir a la carretera corriendo y le enseñé al del autobús mi boleto. Cabe mencionar que los autobuses de primera no se paran No. así, pero entendiendo lo de la lluvia y todo eso, ¿verdad? Y viendo mi boleto, pues se detuvo. La verdad que si yo no hubiera salido ese día, no me hubiera ido ya a México y mi llamamiento se hubiera obstruido. Pero Dios intervino en todo. Wow. Wow. Muchos por menos ya hubiéramos tirado la toalla. O Sí. ha tirado la toalla por mucho menos. Ujú. En Wow. algunos casos eso ha pasado. Ujú. Pero lo que marca la diferencia es el llamado. Claro, claro. Que sí es Dios. Ujú. Porque también tristemente hemos visto casos, ¿no? Donde es la emoción y si me voy y estás 2, 3 días y Así es. ah, pero para abajo, perdón. Pero gracias a Dios porque sí. Es que sí está, o sea, pero tengo que asimilarlo un poquito porque sí, digo, muchos de nosotros ahora ya lo tenemos ya fácil. Sí. Es decir, hay cursos en todos lados, muchos son gratuitos Ujú. Sí, sí. y, ah, y no valoramos eso, tristemente. O sea, muchos de nuestros padres, cuando no tuvieron que dejar de estudiar por irse a trabajar, por el mismo caso de que hay que alimentar a la familia, hay que hacerle sostener la casa y muchos de nosotros pues, sí me da una aquí, o sea, porque aprovechar, ¿no? El tiempo, Claro, aprovechar los recursos, las oportunidades que tenemos. que Dios da. Así es. Porque, no sé si usted lo nota, pero sí, ¿no? Como que en estas generaciones tenemos muchísima más apertura a recursos, Hay muchos, muchos recursos. Así es, a- en línea, ¿verdad? Ahora el seminario, el instituto viene a tu ciudad, a tu iglesia, ¿no? sí. En línea, como ya mencioné. Entonces, ahora hay cursos de 3 meses, de 6 meses, de un año. Entonces, la verdad que no sirve el que no quiere, ¿verdad? ¡Wow! Sí, perdón, aquí acaba de pasar por aquí, Sí, salió por acá y ya me echó sola. sí, Pero hay sí. muchas oportunidades de servicio hoy. Wow, wow. Ujú, Pastor, ujú. me sigo quedando aquí todavía un ratito. Sí. Este,
me paso ya al lado de su familia y todo esto. Ujú. Como soltero enfrentó sus problemas, sus retos, pero pienso que fueron mayores cuando se casó y tuvo su familia, ¿no es así? Fíjate que creo que muchos en el ámbito familiar han tenido batallas. Ujú. Y yo creo que las tuve, ¿no? Pero fíjate que gracias a Dios no considero que haya tenido batallas demasiado fuertes. Y yo le doy gracias a Dios porque quizá por mi temperamento, por mi manera de ser, si hubieran sido más drásticas, probablemente me hubieran tirado, ¿eh? Wow. Pero yo le doy gracias a Dios porque pues me dio una esposa que la verdad, el haber nacido en un hogar cristiano, el haber tenido un papá que sirvió a Dios, ¿verdad? Sí. El haberse formado en una iglesia, eso le ayudó. Y a mis hijos que desde pequeños procuramos inculcarlos en el camino del Señor, eso ayudó bastante, ¿no? Entonces, detallitos muy pequeños, la verdad. Entonces, eh, detalles a lo mejor del temperamento, del carácter, ¿no? Es claro, como Eh, todos. a lo mejor de cuestiones del trabajo, porque mi esposa tenía que trabajar lejos por su profesión. Su mamá antes de casarnos me dice, te la doy, te la doy, pero me dice, te voy a pedir un favor. Dice que no le obstruyas su deseo de trabajar, porque Wow. ella fue profesora por varios años, ¿no? Se jubiló recientemente. Entonces su mamá me pidió eso, que le diera la oportunidad de laborar. Entonces yo le dije, claro que sí. Y así es que hubo detalles, pero no tan fuertes en el ámbito así de relación, ¿no? Sí, claro, y qué padre, Ujú. ¿no? Que usted le dio ese espacio a su esposa de desarrollarse, Así es, de hacer lo que le profesionalmente, gusta, sí, de así hacer es. lo que le gusta, de desarrollarse Ujú. profesionalmente, de hacer lo Sí, que le sí. gusta Ujú. y no limitarla, sino que sí, Claro. a Tuvo que- sus implicaciones, sí, ¿no? Porque mucho tiempo me tocaba andar solo en el ministerio porque ella tenía que estar en su trabajo, ¿no? mm, Luego cuando vienen los hijos, tenerla que ayudar también. A veces cuando se iba al trabajo y ella regresaba, yo ya le tenía varias cosas listas, ay, qué ¿no? padre. Entonces hubo sus implicaciones, pero gracias a Dios que pues fueron llevables, como algunos dicen. Pues de Ujú. eso se trata el matrimonio, Sí, ¿no? De ser claro, equipo, de ser así familia, es. de ser te ayudo, me ayudas, ayuda mutua, Claro, ayuda claro. mutua. Y qué padre que Ujú. lograron muy buen equipo. Hicimos clics y la verdad que mi esposa es la que creo que me ha ayudado bastante en el ministerio. Después de Dios, yo diría que mi esposa, mi familia han sido claves. Sí, wow. Sí, Este, usted decidió no sí. recibir el sustento 100% de iglesia. Es Mm. algo que le admiro muchísimo Ah, gracias. Ujú, porque se tiene esa mala percepción de que los pastores ya ve que son nada más dame los diezmos y son ujú. para mí o se Sí, engordan, ¿no? De las sí. personas que pastorean, manipulan a las personas. Pero usted decidió eh, no depender de iglesia, o sea, como que usted trabaja, tiene su... Sí. ¿Qué lo llevó a decidir eso? Bueno, fíjate que gracias a Dios que desde pequeño he trabajado, ¿no? Sí. Entonces, hubo algo que me propuse desde que el Señor me llamó o desde que me puso en la primera iglesia, y fue el no ser carga para la congregación. Ujú. Como el apóstol Pablo dice, de hecho jamás se va uno a comparar con él, Sí, pero sí claro. aprendo de él, ¿no? Cuando él dice que en su ministerio dice, estas manos me han sido suficientes, ¿no? Después de Dios, obvio. Sí, claro. Entonces me propuse el no ser carga a la iglesia. Entonces tuve que trabajar en varias cosas, porque en un principio la iglesia, pues, no tenía el potencial para sostenernos, ¿sí? Entonces tuve que trabajar, vender paraguas, vender ropa, vender electrodomésticos, Wow. pintar casas, porque cuando teníamos invitados, a veces lo que la iglesia daba no era suficiente y teníamos que poner, gracias a Dios que en esos primeros días empezó a alcanzar a hermanos que junto con dos, tres de ellos, pues sacábamos el asunto Mm, ya, adelante, ya. ¿no?
Entonces, le doy gracias a Dios que Él nos ayudó. Luego Sarita también trabajaba, ¿verdad? Entonces su salario de alguna manera nos ayudaba, ¿no? Entonces, aparte de que trabajábamos los dos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para la iglesia, ¿no? Sí. Posteriormente el Señor nos ayudó a que eh, en determinado momento me ocupé en vender que un carrito, dos carritos viejitos, ¿no? Entonces esos me ayudaban para sostenernos en parte y por lo otro apoyábamos la obra, ¿no? Wow. Hubo un tiempo cuando mi hijo Miguel Ángel estaba pequeño, la verdad que fue muy enfermizo, constantemente lo teníamos que llevar al hospital. Entonces lo que ganaba en eso, la verdad que fue lo que Dios usó, fue como un soporte, ¿no? Wow. Para que pudiéramos pasar esa etapa. Wow. Así es. Pero fue una decisión no. Así es, desde el principio. No. Wow. Así es. La idea fue de ser de bendición también para la iglesia. Wow, qué chido. Hablando de Mickey, Sí. nos comenta que fue enfermizo desde pequeño y por lo que canso de escuchar, recordar, creo que su fe ha sido probada con Sí. la vida de Mickey. Sí, fíjate que en la vida familiar, en la cuestión de relación, como ya te mencioné, gracias a Dios, Ajá. bien, pero sí hubo situaciones complicadas. Salud. En el caso de mi hijo, dos veces. Una vez enfermó gravemente con una infección terrible. Quien le atendía era un médico que era cristiano y recuerdo que en una ocasión el médico hasta orando en lenguas a favor de mi hijo, ¿no? Wow. Pero como que el mal no cedía. En determinado momento el médico dice, ¿sabe qué? Llévenlo a su casa porque no, como está pequeño, el hecho de que permanezca mucho en el hospital puede ser contraproducente. Cuando nos lo llevamos a casa, recuerdo que un día por la tarde cuando yo llego, cuando toco, Sarita sale a abrirme, estábamos en la casa de mi suegra y después de que me abre ella se precipita hacia el balcón y yo pensé lo peor, ¿no? Y llorando, pero a gritos, ¿eh? Y yo no sabía de qué se trataba. Entonces traté de calmarla, ella no supo decirme de qué se trataba. Entonces yo fui a la cama de más adentro y vi a mi hijo y la verdad que cuando lo veo estaba prácticamente inerte, ¿eh? Oh. Inerte, me le quedé mirando fijamente y el niño no tenía ningún movimiento. Fue entonces cuando recuerdo que en ese momento, al quedármele mirando fijamente, de repente vi un movimiento, pero muy leve, muy leve, muy leve. Entonces recuerdo que lo tomé en mis brazos, porque sentía que se nos iba. Entonces recuerdo que hice una oración a Dios y le dije, Señor, a este hijo tú nos lo has dado. Y Señor, si tú te lo llevas, si tú te lo quieres llevar, pues aquí está, Oh. es tuyo. Le digo, pero Señor, si tu decisión fuera llevártelo, la verdad que yo no entendería. Porque no entendería el por qué nos lo permites y luego nos lo quitas. Wow. Entonces recuerdo que a mi hijo no lo habíamos presentado todavía. Entonces allí doblé mis rodillas y se lo dediqué a Dios. Le dije, Señor, aquí está, lo que tú decidas. Si tú te lo quieres llevar, está bien. Aunque yo no lo entendería, pero yo me someto, ¿verdad? Y si nos lo quieres dejar, entonces yo te pediría que nos lo dejes sanito, porque para qué nos lo dejarías enfermo, ¿no? Entonces fue un momento muy crucial, la verdad. Entonces recuerdo que después de haber orado, el niño se estuvo tranquilo, fui con Sarita, la logré consolar, ¿verdad? Para en la tarde mi hijo ya, gracias a Dios, estaba reaccionando. Wow. Entonces fue un momento muy crítico, ¿eh? Allí experimentamos a Dios como el sanador de mi hijo. Otra situación fue que ¿Cuántos años tenía? él tenía escasos 6 meses. Estaba Pequeñito. pequeñito, pequeñito, sí. Wow. Entonces allí Dios le devolvió la vida a mi hijo. Wow. Ese fue un caso. El segundo fue cuando ya él tenía 12 años.